El paro del 9 de marzo no es más que una excusa para las mujeres huevonas que no quieren salir a trabajar en México. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ella ve, es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador era... Los feminicidios no llegan ni a un 1% de los asesinatos del país. Así que ¿de dónde vergas sacan que existe una violencia masiva hacia las mujeres en México? Y que es necesario un paro nacional para protestar. Perdón, pero para mí no tiene justificación. Pinches viejas huevonas. La historia se construye como que el hombre es el sexo fuerte y la mujer el sexo débil. Esta diferencia se ha hecho pasar por algo natural. Basándose en esa superioridad natural, el hombre ha sido protagonista de decisiones políticas, sociales y culturales, y la mujer tiene como función principal el cuidado de los hijos, la casa y satisfacer al hombre en cuestión sexual. Esto se ha venido repitiendo por siglos y se detiene en el siglo XVIII, en donde por fin se logra un movimiento ideológico y social que se encargará de erradicar la situación. Situados ya en el siglo XVIII, la mujer no tenía derecho a votar, a decidir con quién se casaba y si trabajaba, el dinero era para el marido. Acto seguido surge la Ilustración, principalmente en Francia, en un movimiento intelectual que defiende la igualdad social de las personas, es decir, que todos son iguales independientemente de la clase social. Esto lleva a la Revolución Francesa, que consigo trae la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, en las que se habla única y exclusivamente de los derechos del hombre sin incluir al sexo opuesto. A partir de aquí, se hacen presentes dos mujeres dando cabida a la primera ola del feminismo. En la primera instancia, se hace presente Olympe de Gouges, quien toma los derechos del hombre y el ciudadano, convirtiéndolas a Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que reivindica todos los derechos civiles para la mujer. Este es uno de los primeros documentos que propugnan la igualdad jurídica y legal de las mujeres. Por otra parte, se encuentra Mary Wollstonecraft, quien escribe Vindicación de los Derechos de la Mujer, considerado el texto que funda el feminismo, y es considerado el fundador debido a que sostiene que la diferencia entre los géneros no es natural, sino cultural, es decir, que es algo que se produce a través de la educación. De este modo, Mary aboga por una educación igualitaria. Asimismo, muchas mujeres comenzaron a preguntarse si de verdad era necesario quedarse en casa solo porque era una imposición. Ante estos surgimientos feministas, se les responde con una dura represión, dando consecuencia la decapitación de Olympe de Gouges, el encarcelamiento de muchas mujeres y ya no se les permitía reunirse más de 5 mujeres en la calle. Para la segunda oleada en Estados Unidos, Lucrecia Mott y Elizabeth Cady, en 1848 en Seneca Falls, frente a 300 personas, exponen la Declaración de Sentimientos, expresando la igualdad de los derechos civiles y el voto a la mujer, haciendo hincapié en el voto porque pensaban que si les daban el derecho al voto, los demás derechos vendrían solos. Este es el inicio del sufragismo norteamericano. Y como primera victoria, a final de la Primera Guerra Mundial, en Inglaterra se consigue en 1918, pero solo para mayores de 30 años. Y en Estados Unidos en 1920, pero solo se le permitía votar a mujeres blancas. En México no fue hasta 1953, a cargo de la presidencia de Ruiz Cortines. No obstante, surgen mujeres como Sojourner Truth, una esclava negra que alza la voz sobre la doble exclusión, por negra y por mujer. Parten dos ramas del feminismo, una busca la igualdad de derechos y la otra, su intención es cambiar el sistema establecido. Se llega al punto clave. Simone de Beauvoir, en 1949, escribe El segundo sexo. Este libro se ha considerado el estudio más completo sobre la condición de la mujer, destacando la frase: no se nace mujer, se llega a serlo.
en donde señala que no es verdad que a las mujeres se les define por su sexo biológico, sino por una serie de errores asociados a la persona. Estos errores deberán cumplirse para así ser consideradas mujeres. Cuando todo parecía marchar bien, con la reconocida Simone Beauvoir, las mujeres de la época comienzan a deprimirse, vivir ansiosas y enferman. Una socióloga llamada Betty Friedan estudia el comportamiento femenino y escribe el libro Mística de la Feminidad, donde señala el problema que no tiene nombre. Apunta que las mujeres viven insatisfechas por el estilo de vida aparentemente maravilloso, ya que están priorizando el cuidado de otros a sus propios deseos. Con ello, toca el corazón de muchas mujeres y así inaugura el movimiento Now, en donde tratan temas de ámbito personal. Así nace el feminismo liberal, también conocido como feminismo de la libertad. Este defiende que hombres y mujeres tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones. También existe el feminismo de género, que considera que lo que hace el feminismo de la libertad no es suficiente, puesto que se vive en un sistema patriarcal, y destaca que no se puede decidir libremente porque el sistema lo oprime. Christina Hoff Sommers, una feminista, autora y filósofa estadounidense, menciona: el feminismo de la libertad combate la discriminación sexual y otras formas de injusticia con las mujeres. Se puede apreciar que el feminismo de la libertad va más con el significado original del feminismo en sí. Según la RAE, el feminismo es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. En realidad, el feminismo se apega a la igualdad de género. En sí, el concepto del feminismo es el principio de la equidad. Es importante señalar que según la Real Academia Española, un feminicidio es el asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia. Esto es, que un feminicidio es única y exclusivamente la muerte de una mujer a manos de un hombre por el simple y sencillo hecho de que es una mujer. En la lucha por la igualdad de género, en México, el periódico La Jornada destaca que de 2017 a 2020 los feminicidios en el país incrementan de 7 al día a 10.5, afirma la oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ella es Nira Cárdenas. Para febrero de 2020 se presentan casos como el de Ingrid, la mujer que fue desollada por su esposo en Ciudad de México. A partir del año 2018, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública comenzó a generar información sobre incidencia delictiva con perspectiva de género. Para el mes de enero, de las 21.934 víctimas de algún delito denunciado, el 30.3% son mujeres. Ese indicador equivale a una cifra de 6.653 mujeres. Entre ellas, 65 casos fueron feminicidios, 208 casos fueron clasificados como homicidios dolosos, 24 fueron víctimas de trata de personas, 260 fueron víctimas de violación, mientras que 16.855 fueron víctimas de incidentes de violencia de pareja. Dentro del feminismo se encuentran pequeños movimientos sociales, tales como el 8M, el pro aborto o el Me Too, entre muchos otros. Estos movimientos sociales son mayormente analizados por sociólogos y psicólogos, por lo que se entrevistó a un licenciado en psicología, Saúl González Rosas, que ofrece su punto de vista profesional al respecto del feminismo, el objetivo que él cree que tiene y el sinónimo que le atribuye como psicólogo al feminismo. Mira, yo creo que el feminismo es un movimiento que viene a destrozar todas las ideologías que ya antes se tenían y es el mediador por el que muchas mujeres se están redescubriendo a sí mismas y están tratando de recuperar el valor que incluso ellas mismas habían olvidado que tenían, ¿sabes? Y bueno, pues pienso que lejos de verlo como algo que pueda ser objeto de división entre la sociedad, yo lo veo más bien como una aportación nueva, ya que, bueno, evidentemente va a cambiar los sistemas tanto económico
como social, político, etcétera, pero lo va a hacer de una manera positiva, ya que va a implementar frescura de alguna manera a lo que ya estábamos acostumbrados anteriormente. Es la unión del sexo masculino con el sexo femenino, lo cual para mí es una combinación sumamente fuerte y energética. Y bueno, pues pienso que esto puede dirigir a dos visiones. La primera es un exceso, que obviamente sabemos que los excesos jamás son buenos, ni tanto para un lado ni tanto para el otro. Entonces, pues esa es una posibilidad. Y la segunda, pues es una armonía o es una visión futura de un país o de una sociedad mundial incluso más estabilizada, más respetuosa, con más derechos y con más oportunidades para ambos sexos. Mi sinónimo de feminismo sería precisamente revalorización. La finalidad del feminismo de libertad es que sea la situación tan equilibrada como una ecuación. Lo mismo que hay de un lado, esté del otro. La única manera de encontrarse es conociéndose una misma. Betty Friedan.